Hola amigos, ¿cómo están? Antes de empezar, me gustaría darles las gracias al nuevo miembro del canal llamado Vencedor. Él, al igual que los demás miembros del canal, va a tener la oportunidad de ver los especiales de varias horas de duración en YouTube. Ahora, sin más que decir, les ruego que si les sale del corazón se suscriban al canal, porque revisando las estadísticas me di cuenta de que más de la mitad de la gente que ve mis vídeos no están suscritos. Ahora sí, sin más que decir, vamos con la historia. Actualizado. 5 de julio 470 capítulo 1. Prólogo. Hola a todos y bienvenidos a otro interesante crossover solicitado y leído por Stellar Ellipse y Pyromanía 101. Esta vez tenemos un crossover entre los fics de Xchol de XDBT, estoy viendo porno y el héroe de un señor demonio. ¿Congeniarán bien los dos protagonistas? ¿Se odiarán? ¿Podrá Issei ver su porno? Sea cual sea el resultado, seguro que será un caos para todos los involucrados. Aprendí mucho durante la Quinta Guerra del Santo Grial. Aprendí a luchar, a usar la magia de verdad, a protegerme mejor a mí mismo y a mis seres queridos. Al menos, creía haber aprendido a proteger mejor a quienes me importaban. Pero fue ahora, mientras me arrodillaba dentro de mi magia suprema, un Limited Blade Works, sosteniendo el cuerpo quieto y lentamente moribundo de mi amada hermana, Lilia, que me di cuenta de lo impotente que aún era. No es justo, pensé. Puede que no lo haya hecho todo bien, pero detuve a quienes amenazaban al mundo y protegí a quienes me importaban. ¿Por qué Lilia tiene que pagar por los errores de otros? Estaba haciendo todo lo que se me ocurría. Elegí un lugar con magia poderosa, dibujé un complejo círculo mágico que revisé 3 veces e incluso la traje aquí, a mi esfera de realidad, para intentar que la magia funcionara más rápido. Pero nada funcionaba. Por mucho maná que imbuyera en el cuerpo de mi hermana, por mucho arma mística que invocara, por mucho que rogara y suplicara, mi hermana seguía muriendo lentamente en mis brazos. Archer me había dicho que así serían las cosas, que como homúnculo, la vida de ella sería corta, sobre todo comparada con la de una persona normal. Pero no quería aceptarlo, no, me negaba rotundamente a aceptarlo. Así que grité con todo el dolor y la angustia que sentía en ese momento, rogando y suplicando por cualquier entidad, ya fuera una deidad o un demonio, que me escuchara. Y para mi sorpresa, alguien me escuchaba. Lo siguiente que supe fue que un círculo mágico rojo apareció frente a mí mientras emergía una chica, vestida con un traje de chica mágica rosa con largo cabello negro cayendo por su espalda. ¿Quieres salvar a tu hermana?, dijo con una voz dulce que desmentía su verdadera naturaleza. Puedo ayudar, pero hay algo que debes saber. Lo que quieras, te lo daré, dije sin dudarlo, anticipando ya que este milagro tendría un precio. ¿Lo dices ahora?, ronroneó la niña divertida. ¿Pero qué pasaría si te dijera que soy un demonio? ¿Y que el precio por salvar a tu hermana, será tu alma? Trato hecho, respondí al instante y sin pensarlo 2 veces. Toma lo que quieras, solo ayuda a ella. Guau, ni una pizca de vacilación. Elogió la chica demonio. Muy bien, déjame mostrarte algo de la magia de la resurrección de mi mundo. Entonces se arrodilló y examinó a ella. No lo sabía en ese momento, pero ella estaba leyendo el movimiento del maná en su cuerpo y tratando de descifrar su composición. Esto será un poco más complicado que una resurrección normal, pero aún así se podrá lograr. La chica mágica diablo agitó su mano e invocó una pieza de torre roja. ¿Para qué es eso?, pregunté al sentir la magia de la pieza de ajedrez. Esta es una de las muchas cosas que vas a aprender, respondió la chica antes de agitar la otra mano sobre la pieza, haciéndola brillar en su palma por un instante. Pero, en resumen, esta es una pieza malvada. Tuve que mutarla un poco para tu hermana, pero ya debería funcionar. Luego procedió a presionar la pieza roja contra el cuerpo de Ilia. Comenzó a brillar antes de deslizarse hacia el lugar donde debería estar su corazón. Ahora, fuerzas celestiales, dijo la chica diabólica dramáticamente mientras hacía girar su varita, traigan a esta pequeña a casa. Apuntó con su bastón a Ilia. Respondí de forma ininteligible, ¿es todo eso realmente necesario? ¿Necesario?, respondió con una sonrisa. No, pero todo es mejor con una pequeña niña mágica dentro. Podría haber discutido el punto y la redacción de esto, pero fue en ese momento que Ilia dejó escapar un pequeño bostezo y sus ojos se abrieron lentamente.
Shirou, dijo la chica de cabello blanco, ¿por qué hay tanto ruido? Ella tiene sueño ahora mismo. Me contuve para no gritar de sorpresa mientras le tomaba el pulso rápidamente. Su respiración se había normalizado y su ritmo cardíaco era fuerte de nuevo. Contuve un sollozo al darme cuenta de que ya no se estaba muriendo. También caí en la cuenta de que ahora, por fin, tenía la oportunidad de vivir una vida plena y completa. Lo siento, Ilya, dije, intentando contener las lágrimas. Solo estamos discutiendo por nada. Está bien, murmuró. Ilya dormirá ahora. Es demasiado brillante durante el día. La pequeña se movió ligeramente antes de que su respiración se normalizara. No tardó nada en volver a dormirse. Gracias, dije mientras volvía la mirada hacia nuestro Salvador. Estaba, de verdad, al límite de mis fuerzas. Si no hubieras venido, es cierto, nunca te pregunté tu nombre. Cierto, con todo el drama, olvidé presentarme, dijo la chica diabla emocionada mientras volvía a girar su varita antes de girar dramáticamente y posar con dos dedos formando una V lateral. Soy una de los 72 pilares. Un Mao del inframundo, además de uno de los más fuertes. Apuntó con su varita hacia arriba. La hermana mayor de la familia Sitri, soy Seraphat Leviatán. Seraphat Leviatán, repetió antes de inclinar la cabeza. Gracias. Ajá. Agitó el dedo antes de agarrarme la barbilla y levantarme la cabeza para que la mirara a los ojos. No me agradezcas todavía, señor Shirou. Aún tienes que cumplir con tu parte del trato. Bien, ahora necesitarás mi alma, recordé. Solo dame un momento para despedirme de Ilya, ¿te parece bien? ¿Y por qué haría eso? Preguntó Seraphat con una sonrisa. Para que lo sepan, tengo una hermana pequeña y detesto la idea de separar a dos hermanos, sobre todo ahora que uno tiene la oportunidad de una nueva vida. Así que guarden sus despedidas para más tarde, porque los llevaré de vuelta a mi mundo. Pero el trato era... Empecé a protestar antes de que el Mao me pusiera la mano en la cara. Tranquilos, no los llevaré a ambos a un tormento eterno, explicó. Los llevaré a un mundo paralelo que es muy diferente al suyo. Pero primero, necesito conocerlos un poco mejor. Ella me miró a los ojos con sus orbes violetas antes de que se volvieran carmesí, y sentí su presencia dentro de mi mente, en mi propia alma. Las imágenes pasaron por mi visión. El gran incendio de Fuyuki, mi rescate por parte de mi padre adoptivo, Kiritsugu Emiya, mis primeras lecciones de hechicería, mis encuentros con personas como Sakura y Taiga. Luego se acercaron más rápido mientras veía cómo se desarrollaba todo de nuevo. La guerra del Santo Grial, el encuentro con la hermana que buscaba, mi invocación de saber, mi primer encuentro con Archer y Rin, las numerosas batallas contra poderosos oponentes, la reñida victoria, hasta que todo finalmente me condujo de vuelta a este momento. Y tan repentinamente como había comenzado, terminó. Miré a mi alrededor y noté que aún estábamos dentro de mi esfera de realidad. Pero noté un cambio. La cara de Seraphat había pasado de la diversión a... posiblemente la sorpresa. Era como si no comprendiera muy bien lo que había visto. Entonces, muy lentamente, su cuerpo empezó a temblar hasta que el temblor llegó a su boca. Y entonces se le escapó una pequeña risa. Fue como si se hubiera activado un interruptor cuando Seraphat echó la cabeza hacia atrás y empezó a reír sin parar, tan fuerte y largamente que pareció llenar toda mi esfera de realidad. Seguía y seguía, como si no fuera a parar en horas. Sin embargo, a pesar de la criatura malvada que se suponía que era, no había nada malicioso en su risa. De hecho, era alegre y pura, como si su voz fuera un rayo de sol tras una larga tormenta. Y me di cuenta de que había sido una larga tormenta para ambos. Quizás por eso me uní a su risa. Nuestras almas cansadas por fin habían encontrado alivio. Por fin. Dijo, mirándome con lágrimas de alegría en los ojos. Por fin te encontré. No sé a qué te refieres, respondí. Me alegra verte sonreír. Justo lo que esperaba de un héroe, comentó Seraphat con una risita. No me había dado cuenta hasta este momento. Al principio será difícil de entender, pero llevo mucho tiempo buscando. He buscado por todo el mundo y no hace mucho desistí, pensando que era inútil. O eso creía. Sonrió felizmente y continuó. Pero ahora veo que estaba buscando donde no debía. Verás, Emiya Shirou, eres un milagro que he estado buscando.
Desde mi Evelyn o mi pequeña Sotan, no había sentido lo que siento por ti. Sé que es una exageración, pero no quiero desperdiciar oportunidades esta vez. Así que te lo diré sin rodeos. Te amo. Y así, sin más, mi cerebro pasó de la alegría absoluta al cortocircuito total. Más tarde, el inframundo, bien, te lo cuento. Anunció Serafall alegremente mientras me palpaba el pecho donde había puesto una pieza de reina. Lo que acabo de poner en tu cuerpo es una pieza de reina. A partir de ahora, ya no eres un ser humano, sino un diablo. Para ser honesto, no me siento tan diferente, respondí mientras examinaba mi mano derecha, flexionándola un poco. ¿Se supone que debo ser como tú ahora? Sí y no, respondió el Mao levantando un dedo. Eres, concretamente, un demonio reencarnado. Como su nombre indica, has pasado de ser humano a ser demonio. ¿Estás diciendo que morí? Pregunté con una ceja levantada. O sea, no sería la primera vez que muero, siendo sinceros, pero no me sentí como si estuviera muriendo ahora mismo. Bueno, el proceso se usa a menudo tanto en humanos muertos como vivos, explicó Serafall. Así que empezamos a llamar a los demonios como ustedes demonios reencarnados. Entonces, ¿en qué clase de demonio te convierte eso? Pregunté. Mencionaste lo de ser un Mao. Soy lo que se conoce como una demonio de sangre pura, respondió. He sido una demonio desde que nací. Las 10 alas negras volvieron a asomar por su espalda. Y por si no lo adivinaste, llevo un tiempo entre nosotros. De acuerdo, dije. Pero si ya hay demonios de sangre pura, ¿por qué demonios reencarnados? ¿Es eso lo que se hace cuando alguien te vende el alma? Es una de nuestras actividades, confirmó Serafall. Pero la verdadera razón es que la sociedad diabólica casi se extinguió tras siglos de guerra. Y antes de que preguntes, no nos reproducimos al mismo ritmo que los humanos. Normalmente solo podemos tener hijos cada pocos años. Así que, para solucionarlo, creamos un pequeño sistema propio conocido como el sistema de la pieza maligna. ¿Y fueron piezas malvadas las que nos pusiste a mí y a Ilya? Pregunté, ya sospechando la respuesta. Correcto, exclamó Serafall. Ahora tú y tu pequeña Nee-chan son demonios. Espera un segundo, dije. Solo acepté darte mi alma, no la de Ilya. Tranquila, dijo la chica diabla mientras me apuntaba con su varita a la cara. No te preocupes, cumplo con mi parte del trato. Por eso solo tú serás parte de mi nobleza y la pequeña Ilya tendrá un viaje gratis a un nuevo hogar. ¿Nobleza? Repetí, inquisitivo. ¿Qué se supone que es una nobleza? Permítanme continuar con mi breve explicación de antes, respondió Serafall. El sistema de piezas malignas se diseñó para reforzar nuestras filas contra las amenazas en menos tiempo que reemplazándolas a la antigua usanza. Lleva 2 siglos en funcionamiento, lo que significa que aún es relativamente nuevo para nosotros, los demonios de sangre pura, que vivimos siglos e incluso milenios. Lo dices como si ni siquiera supieras cuánto tiempo vives, señalé. Hay una razón para eso, respondió. Ningún diablo registrado, de sangre pura o no, ha logrado vivir toda su vida. Véase la explicación anterior sobre siglos de guerra. Así que claramente todavía participas en batallas, supuse. Entonces un título nobiliario es como un equipo o una unidad que te ayuda a luchar. En pocas palabras, sí, respondió Serafall. Tanto los títulos nobiliarios como el sistema de piezas malignas se inspiran en el ajedrez. El número total de personas en un título nobiliario puede llegar a 16, suponiendo que cada uno reciba una pieza maligna. Son también estas piezas las que determinan el rol de cada uno en el título nobiliario. Por ejemplo, las torres suelen ser más fuertes o, al menos, más resistentes que, por ejemplo, un peón. Los caballos, en cambio, suelen ser guerreros rápidos y hábiles, especializados en el combate cuerpo a cuerpo. Entiendo que eso facilitaría la organización, dije. Pero también dijiste suponiendo que todos recibieran una pieza malvada. ¿Puede una persona tener más de una? Claro que sí, afirmó el Mao. Lo más frecuente es que a una persona se le asigne más de un peón, aunque hay casos en los que a un alfil se le asignan ambas piezas, o a una torre se le asignan ambas piezas. Obviamente, no se pueden combinar piezas, ya que eso suele tener resultados desastrosos. Pero aún así solo habría una pieza de rey y una de reina, pensé en voz alta antes de darme cuenta de repente.
Y la pieza que me diste era una de reina. Está bien. Vitoreó Serafat con alegría mientras me apuntaba de nuevo con su varita. A partir de hoy tú, Emilia Shirou, serás la reina de mi nobleza. Pero, ¿sabes? Es que, me costó encontrar las palabras, intentando pensar qué decir. Soy un hombre. Oh, no te preocupes por un detalle como ese, respondió ella con un guiño. Soy un rey, después de todo, aunque sea una chica. Lo importante es que sepas cuál es tu papel en mi nobleza. ¿Qué hace una reina en un título nobiliario? Pregunté, aunque por alguna razón me daba un poco de miedo la respuesta. Básicamente, serás mi mano derecha, respondió Serafall. Serás mi perro guardián cuando te necesite, mi chico de los recados cuando sea necesario y, más a menudo de lo que te imaginas, un representante mío. También tendrás que desempeñar un par de funciones más, ya que andamos un poco cortos de personal. ¿Exactamente cuánto personal tenemos? Pregunté, temiendo de nuevo la respuesta. A partir de hoy, respondió ella antes de levantar 2 dedos, esta nobleza tiene exactamente 2 miembros. Tú y yo. ¿Quieres decir que somos todo lo que hay? Dije señalándome a mí mismo y luego a ella. ¿Nosotros contra quién sabe cuántos títulos de nobleza completos? Oh, relájate, dijo Serafat con desdén. No te traje a mi nobleza por capricho. Tú, Emilia Shirou, eres fuerte. Te has mantenido firme contra seres capaces de aniquilar ejércitos con lo poco que tenías, y has logrado salir victorioso, o al menos escapar. Pero eso fue en tu mundo, donde los límites de la magia son mucho mayores. Aquí, sin embargo, la magia fluye con mucha más libertad y se puede usar con mucha más facilidad. La magia fluye más fácilmente aquí, repetí antes de decidirme a probarla yo mismo. Extendí la mano derecha y respiré hondo mientras me preparaba para usar mi magia. La imagen familiar de un revólver amartillando me invadió la mente al activar mis circuitos mágicos. Y entonces, pronuncié estas palabras. Rastreo. Activado. En apenas un segundo, el contorno del arma que había elegido se materializó en mi mano. Era la espada blanca de Archer. De ninguna manera, dije mientras examinaba la espada, notando que no solo había sido fabricada sin apenas esfuerzo para mi cuerpo, sino que además los defectos habituales en mis proyecciones no se veían por ninguna parte. Había creado una réplica perfecta. Para asegurarme de que no fuera una casualidad, descarté la espada e invoqué otra, una de las espadas que había usado contra Gilgamesh. De nuevo, apareció con aparente poco esfuerzo por mi parte, y era tan impecable como la primera reproducción. Lo hice una y otra vez mientras una sensación de euforia crecía en mi interior. Podría usarlo. Podría usar un Limited Blade Works hasta un punto que ni siquiera habría soñado. Veo que estás empezando a aceptar nuestro pequeño trato, Shi-chan, dijo Serafat con una sonrisa juguetona. Obviamente, todavía tenemos mucho trabajo por hacer, pero no estamos tan atrasados como crees. En cuanto domines tus habilidades, te revelaré al inframundo y entonces, el cielo será el límite. No lo sabía en ese momento, pero ese era el momento en el que mi vida daría un giro extraño tras otro. Pero lo más extraño de todo sería cuando yo, el héroe del señor demonio, me encontrara cara a cara con un alma que también venía de otro mundo. Y decir que no tenía ni idea de cómo sentirse al respecto era quedarse corto. Y aquí está, aunque breve, introducción del primero de nuestros 2 protagonistas. Ahora nos preguntamos quién aparece en el mundo de quién y cómo. Pero, por supuesto, tendremos que esperar al siguiente capítulo, así que mientras tanto, no duden en dejar un comentario o reseña sobre lo que les gustó o no, o si tienen alguna idea interesante para futuros capítulos. No se pierdan la próxima vez que conozcamos a nuestro segundo protagonista. Hasta entonces. 5 de julio 470 capítulo 2. El emperador dragón malhumorado. El emperador dragón malhumorado y por fin estamos aquí. Por fin he publicado el segundo capítulo. Disculpen la demora, pero entre las vacaciones, el trabajo y las múltiples historias que tenía en marcha, me costó mucho mantenerme al día con esta. Buenas noticias. El siguiente capítulo podría tardar mucho menos si todo va bien. Naturalmente, quiero agradecer a mi lector beta, Stellar Stelix, a Piromanía 101 y, para mi sorpresa, al mismísimo Tirfan, por su ayuda con la edición.
Por cierto, para quienes no sepan, el siguiente capítulo de Armory of the Forgotten Heroes será el último por un tiempo, hasta que el manga avance un poco más. Planeo continuarlo, por supuesto, pero ahora mismo necesito reducir la cantidad de proyectos en los que estoy trabajando. Por último, no olviden echarle un vistazo a mi libro, Plains Readers, en Amazon Kindle y Kindle Unlimited. Ahora, sin preguntas sobre reseñas, pasemos a la historia. Un año después. La gran biblioteca de la familia Citri han pasado muchas cosas últimamente, y teniendo en cuenta los líos en los que suelo meterme, eso es mucho decir. Primero, me presentaron a la familia de Serafall, lo cual fue también como la mayoría de las chicas que presentan a un chico a su familia. Su padre me odiaba. Luego me presentaron a las otras 72 familias nobles, o al menos, las que quedaban de ellas, que dirigen el inframundo, y su opinión sobre mí fue, comprensiblemente, diversa. Aunque quien me causó la mayor impresión fue el mismísimo Mao, Circex Lucifer, el gobernante del inframundo. Me habría gustado, de verdad, de no ser por el pequeño detalle de que Serafall organizó un combate a mis espaldas. Me resistí como un loco, atrapándolo en un Unlimited Bloodworks y atravesándolo con numerosas espadas de diversos orígenes místicos y poderosos. No fue suficiente. Mientras estaba allí, me mostró algo que pocos vieron o conocieron, su forma verdadera. Incluso sin que mis misterios fueran ya controlados por Gaia y la Contrafuerza, no pude invocar suficientes espadas poderosas con la rapidez suficiente para acabar con él. Al final, fui derrotado, pero logré doblegar al propio Circex. Ese logro, como mínimo, fue más que suficiente para acallar cualquier oposición a mi pertenencia a la nobleza de Serafall. Aunque también resultó ser el nacimiento de un apodo que se resistiría a desaparecer, la Reina de Espadas. Supongo que esta fue la compensación por poder usar mis poderes con muchas menos limitaciones. Pasar vergüenza con más frecuencia, incluso cuando hacía algo brutal. Y créeme, terminé haciendo muchas cosas brutales y vergonzosas. La primera de ellas fue adoptar a Asia Argento, una ex monja en prácticas, en mi nobleza. Decir que estaba un poco protegida es quedarse corto. Entonces llegó mi primera gran misión. Entrenar a la hermana pequeña de Serafall, Sona, o Sotan, como le gustaba llamarla, y a su nobleza. Les enseñé que si necesitaban entrenamiento, tuve que conseguir que me pidieran ayuda, ya que ofrecerla abiertamente habría causado un lío político, pero resultó que el tiempo que creía que teníamos era mucho menos de lo que pensábamos. Llegué justo a tiempo para salvar no solo a Sona y su nobleza, sino también a su amiga, Rias Gremori, la querida hermanita de Circex, a su nobleza y a 3 miembros de la iglesia que portaban fragmentos, falsos, de Excalibur, de ser aniquilados por el ángel caído, Cocabiel. Finalmente, invoqué de nuevo Unlimited Bloodworks junto con mi espada más preciada, Excalibur, para derrotar al viejo guerrero y a su horda restante. Después de eso, conseguí algunos miembros más para mi nobleza, en concreto, una de las chicas de la iglesia, Xenovia, como mi nueva caballero, junto con 4 peones que eran básicamente ángeles caídos ninja, al parecer, existe. Por supuesto, hubo cambios no solo para mí. Sona, Rias y todos los miembros de sus respectivas nobles vieron algo cuando usé Excalibur que impulsó su deseo de cambiar sus vidas. Obviamente, no sería un camino fácil para ninguno de ellos, pero dejar atrás los traumas del pasado para avanzar y superarse nunca ha sido fácil. Y hablando de cosas que no eran sencillas, Serafall, Sona y yo habíamos sido llamados recientemente al inframundo para asistir a otro evento derivado del sistema de las piezas malvadas, el juego de clasificación. Pero incluso eso pasaría a un segundo plano al lidiar con el primer problema que surgió al regresar al inframundo. Los padres de Serafall. Antes de que saquen conclusiones precipitadas, no, los padres de Sera no la odian para nada. De hecho, tuvieron que recordarle a su padre, Steno, que no las malcriaran ni a ella ni a Sona. Como dije antes, no me veía con buenos ojos. Por razones que dejé de descifrar hace tiempo, pero ese no era el problema esta vez. Todo empezó tras nuestra llegada a la mansión Citri para informar a la familia. Era una de las tradiciones innecesarias de los clanes demoníacos más importantes. Los invitados iban a saludar al jefe de familia para quedar bajo su protección y registrarse en el campo delimitado de la finca. También significaba que no saludaban a sus hijas con abrazos y besos hasta que la reunión hubiera terminado.
No le di importancia a casi nada, ya que, como dije antes, el padre de Serafat me odia, al igual que su madre, Liliana. Ella simplemente me ignoraba mientras Steno, no tan discretamente, me fulminaba con la mirada. Pero no pasó nada una vez que la reunión terminó. Los 5 minutos que duró. El verdadero problema llegó cuando nos giramos para irnos. O al menos, justo cuando nos dimos la vuelta, Liliana habló. Serafall, querida, dijo sin levantar la vista del libro que leía, parece que me he quedado sin agua. ¿Te importaría rellenarme el vaso? Sostenía el vaso vacío en su mano izquierda mientras sostenía el libro en la derecha. Todos nos giramos y enseguida notamos que la jarra para rellenar su agua estaba al alcance de su mano y de su marido. Aunque Serafat no sospechara nada, simplemente se encogió de hombros y se acercó con un claro. Sin embargo, cuando iba a coger la jarra, Liliana la interrumpió. No, de ahí no, dijo mientras su hija se volvía hacia ella confundida. Me temo que el agua de ahí se ha calentado. Consígueme un poco de agua fresca. Un solo vaso lleno bastará. Te resultará bastante fácil. Inmediatamente supe que algo andaba mal. Porque Serafall, la siempre alegre, divertida y llena de vida Mahou, que siempre parecía tener una sonrisa, fuera traviesa o no, parecía como si le hubieran dado una bofetada. Se quedó pálida al dar un paso atrás, mirando a la mujer que la había parido como si fuera una extraña. Nunca había visto a Serafall tan genuinamente sorprendida por algo como ahora. Sona también parecía sorprendida por la petición, con la boca abierta y las gafas deslizándose por su nariz mientras miraba a su madre conmocionada. Incluso Steno parpadeó 2 veces sorprendido, dejando de mirar fijamente a su esposa con una mirada interrogativa. Pero debió de entender algo, porque pronto se giró para observar a Serafat con lo que solo podría describir como una mirada de anticipación. El ambiente en la sala, que hasta entonces había sido relajado y relativamente tranquilo a pesar de la formalidad, se volvió tenso rápidamente. La antes acogedora biblioteca se llenó de tensión y, por más que lo intenté, no pude entender por qué. ¿Por qué fue tan importante conjurar un poco de agua? Madre, permíteme, comenzó Sona, dando un paso hacia su madre, pero la detuvieron antes de que pudiera dar un segundo paso. Cállate, Sona, gritó Liliana con aspereza. Su voz sonó inusualmente alta en la silenciosa biblioteca, considerando lo poco que la levantaba. Sus ojos no apartaban la vista del aún conmocionado Serafall. Le preguntaba a tu hermana, no a ti. Liliana volvió a ofrecerle el vaso vacío a su hija mayor. ¿Sería tan amable de llenarlo? Aunque lo expresó como una pregunta, todos sabían que no era una pregunta. Serafall siempre tenía una expresión en el rostro. Era de las que se expresaban abiertamente. Bastaba con mirarla para saber qué sentía. Durante el último año, creía haber visto todas esas expresiones. La había visto reír de pura felicidad, sonreír con picardía mientras le hacía una broma a alguien. En raras ocasiones, incluso había visto un destello de astucia en sus ojos, confirmando lo que ya sabía, que tras su personalidad bobalicona se escondía una mente muy aguda. Y en esos raros momentos privados que solo compartía conmigo, la vi preocupada. Su rostro se contrajo de ansiedad al revelarme algunos de sus mayores temores sobre la seguridad de su hermana, su familia e incluso sobre mí. Antes de hoy, creía haberlo visto todo. Pero me equivoqué. Nunca había visto a Serafall asustado antes. Miró a su madre con la mirada perdida, con un rostro tan desprovisto de sentimientos que me sobresaltó. Era un rostro tan ajeno a Serafall que apenas la reconocí. Impasible, tan desprovisto de emociones, tan vacío que me asustó. Su madre le devolvió la mirada, con ojos fríos, duros e inquebrantables, sosteniendo el vaso vacío entre ellos. ¿Qué demonios estaba pasando? A diferencia de la mayoría de los presentes, yo estaba desconcertado. No tenía ni idea de qué pasaba ni por qué todos reaccionaban de forma exagerada ante una petición tan simple. Conjurar agua era magia elemental, algo que hasta los demonios más incompetentes podían realizar. Si solo se trataba de un vaso lleno, incluso demonios de Kinder podían hacerlo. Era un hechizo tan simple que alguien tan inexperto en magia general como yo podía hacerlo. Incluso Zenobia lo había lanzado apenas unas semanas antes, cuando Asia empezó a enseñarle a usar su magia. Lo había conseguido a la primera. Así de fácil, y para Serafall fue aún más fácil.
Era una Sitri de sangre, un clan cuya magia se especializaba por completo en el agua. El clan Sitri se ganó su posición como uno de los 72 pilares por su afinidad con el agua. Era una afinidad tan poderosa que les otorgaba el potencial de crear suficiente agua para inundar manzanas enteras de la ciudad en un abrir y cerrar de ojos, y a una fracción del costo en maná que debería haber tenido. Y aún así, actuaban como si le hubieran impuesto a Serafall, la demonio más poderosa de su época, una tarea imposible al pedirle que conjurara un poco de agua. De nuevo, ¿qué demonios estaba pasando? ¿Por qué actuaban todos así? Bueno, no todos, me corregí. Parecía que Tsubaki estaba tan confundida como yo. Sus ojos revoloteaban por la habitación mientras intentaba atar cabos sin llamar la atención, y al ver mi mirada inquisitiva, me dedicó un encogimiento de hombros casi imperceptible, diciéndome que no tenía ni idea de lo que estaba pasando. En el tiempo que me llevó darme cuenta de todo esto, Serafall por fin había empezado a moverse. No fue mucho, pero pareció recuperar algo de color y logró apartar la mirada de su madre y dirigirla al vaso vacío que le ofrecía. Pasó el tiempo. 1 minuto, luego 2, en los que nadie se movió mientras observábamos a Serafall, quien seguía con la mirada fija en el cristal. Entonces, justo cuando ya había decidido que ya era suficiente y estaba a punto de intervenir y poner fin a esta tontería, la oí. De acuerdo. La palabra que salió de los labios de Serafall fue más un susurro que una palabra. Tomó su bastón, el que tenía una estrella dorada en la punta, y lo sostuvo hacia el cristal. Sacó la lengua mientras se lamía los labios resecos antes de cerrar los ojos. Respiró hondo, exhaló lentamente y dejó que su magia se concentrara, y yo lo sentí. Serafall solo había extraído una pequeña cantidad de su maná, una gota metafórica en el océano comparado con lo que realmente podía hacer. No necesitaba nada más para el hechizo, pero con solo usar su suministro mágico, había terminado enviando una onda a través de él, una que todos los demonios en la sala habían percibido. Una vez más, me di cuenta de la ridícula cantidad de poder puro que Serafall albergaba en su diminuto cuerpo, eclipsando por completo el mío. Entonces procedió a canalizar el maná que recogió en su bastón, con mucho más cuidado del que un hechizo de este nivel requeriría. Había visto a Serafall abrir un agujero en una pared sólida con solo mirarla fijamente, convertir un lago entero en hielo en un instante antes de invocar un par de patines con un movimiento de dedo, pero allí estaba, dedicándose más tiempo a conjurar agua que a todo lo anterior, mientras todos los demás demonios en la sala observaban con la respiración contenida. En el caso de Sona, contenía la respiración, mordiéndose los labios mientras observaba el bastón suspendido sobre el vaso vacío, e incluso Steno permaneció inmóvil observando el evento. Solo Liliana no miraba el vaso, sino que prefirió observar a Serafall, observando su rostro con atención. Entonces el hechizo se completó. Al principio no pasó nada y, por un instante de infarto, pensé que Serafall había fallado el sencillo hechizo, pero entonces apareció el agua. Flotaba en el aire, a pocos centímetros de la punta de su bastón. No era más que una diminuta esfera de agua, del tamaño de una gota de lluvia, pero pronto creció. Girando en el mismo lugar, se expandió, hinchándose hasta alcanzar el tamaño de una caneca y luego de una pelota de tenis antes de que, como un grifo abierto, el agua comenzara a derramarse desde el fondo de la esfera hacia el vaso que había debajo. Sona soltó una breve y desconcertada carcajada, tapándose rápidamente la boca con ambas manos mientras observaba feliz, con los ojos abiertos y llenos de lágrimas, cómo el sencillo hechizo surtía efecto. Incluso Steno no pudo contener su felicidad. Soltó un grito de alegría y aplaudió una vez mientras se recostaba en su silla, con una gran sonrisa que amenazaba con partirle la cara en dos. Incluso asintió con alegría al volverse hacia mí, antes de quedarse paralizado unos segundos después, al recordar que se suponía que debía odiarme. Rápidamente, cambió su sonrisa por una mueca ceñuda. Liliana, aunque más contenida al expresar su reacción, no estaba menos feliz que el resto de su familia. Esbozó una leve sonrisa de satisfacción al apartar el vaso y sostenerlo frente a su rostro. No era más que una leve inclinación hacia arriba en la comisura de sus labios, pero para la mujer habitualmente estoica, quizás fue la más feliz que la había visto en mi vida. Sí, asintió una vez, observando atentamente el agua azul antes de girarse para mirar a su hija mayor, quien ahora lucía una sonrisa satisfecha y arrogante.
Todos sus miedos anteriores habían desaparecido como si nunca los hubiera tenido. Con eso basta. Bien hecho, pero antes de que pudiera ir más allá, ocurrió algo muy inesperado. Entre Liliana y Serafall, apareció un círculo mágico rojo. ¿Qué demonios?, exclamé, invocando instintivamente mis espadas dobles mientras la luz del círculo se hacía más brillante. Eso no debería ser posible, dijo Sona sorprendida. Nadie debería poder lanzar un hechizo de invocación sin permiso mientras estemos dentro de la mansión. Oh, no, vio Serafall con inquietud. Creo que he invocado algo más que agua. Y fuera lo que fuese, empezó a materializarse a medida que la luz del círculo de invocación se hacía cada vez más brillante. Entonces, tan repentinamente como había aparecido, la luz se desvaneció junto con el círculo de invocación. En su lugar había un aparente estudiante de la Academia Kuo, que vestía los pantalones negros y el uniforme blanco abotonado de la escuela, pero que se abría con una camisa roja debajo. Pero eso no era lo único familiar de este recién llegado. Era evidente que estaba en la secundaria, con cabello castaño corto y puntiagudo, salvo por los 2 mechones atados detrás de la cabeza, estatura promedio y ojos castaño claro. Lo que no me resultaba familiar, pero al parecer no a todos los demás, era la tela azul y blanca que envolvía el brazo derecho del desconocido. No es el santo sudario de Martín, pero sí grita santo sudario. El recién llegado nos miró, y sus ojos nos recorrieron como si buscara una amenaza. Quizás lo era. Pasarían varios momentos antes de que Sona, de entre todas las personas, hablara y rompiera el silencio. ¿Youdou, Issei?, preguntó mientras se ajustaba las gafas. ¿Eres Youdou Issei, cierto? Me di cuenta de que sí se parecía mucho a Youdou Issei, pero había algo muy extraño en él. Por eso decidí mantener mis espadas invocadas en mis manos mientras su mirada se posaba en Serafall. Maldita sea, dijo finalmente tras unos momentos de recuperarse y gruñó, ¿otra vez? Creí que ya habíamos hablado de esto la última vez. Deja de secuestrarme cada vez que te embarga otra crisis de la mediana edad y de usarme para tu fetiche cosplay / programa de televisión, será. Sabes que no sé actuar ni una mierda. ¿Qué? Respondió Serafall, inclinando la cabeza confundida. El supuesto Issei continuó, ignorando claramente a todos en la sala. Entiendo por qué la gente encuentra excitante un medio de estrellas porno estilo cosplay cuando la pornografía convencional ya no les pone cachondos, pero este no es mi fetiche. El porno cosplay es demasiado pesado de montar y mantener comparado con la mayoría de los entornos convencionales. Soy experto en la fabricación y aplicación de juguetes sexuales, no en accesorios cosméticos ni diseño de vestuario. Lo sabes. Por Dios, recurro a ti para obtener las fuentes y referencias principales cuando necesito crear algo. ¿Qué?, preguntó Sona con inteligencia, sumándose a la confusión. Una parte de mí estaba tentada de golpearlo en la cabeza como si fuera un televisor averiado, pero no había hecho nada amenazante, así que lo escuché desconcertado mientras seguía parloteando, olvidando o ignorando por completo el hecho de que había sido secuestrado en primer lugar. Para empezar, los personajes en la mayoría de los cosplays ni siquiera son los personajes reales, sino que son interpretados por los actores, ya que la mayoría de los disfraces y montajes convencionales son de personajes de dibujos animados con medidas corporales descaradamente irreales en el mejor de los casos, con o sin magia. En segundo lugar, y mi mayor queja, son los disfraces de pacotilla que se deshacen con una ligera brisa, son solubles en agua o hacen que sea imposible moverse con ellos en el mejor de los casos. El mantenimiento de esas malditas cosas es más caro que fabricarlas la mitad del tiempo. Y simplemente voy a ignorar por completo la horrible escritura y la armadura argumental que componen la mayoría de sus historias en general. Refugiarse en la audacia solo puede remendar hasta cierto punto cuando se tira por la ventana el realismo y la consistencia, aunque eso no es mucho mejor a veces. Dice que mientras conversamos en las entrañas del inframundo, literalmente lleno de demonios, señaló Tsubaki secamente, aunque Issei no la escuchó o decidió ignorarla mientras continuaba. Al menos los demonios tienen magia y hechizos que les permiten mantener el anonimato. Eso es casi la mitad de lo que provocó este desastre en primer lugar. El recién llegado habló como si fuera obvio. ¿De qué diablos está divagando ahora?
El hecho de que los vídeos de cosplay sexual se pusieran de moda cuando la gente se dio cuenta de que podía hacer porno manteniendo su identidad en secreto y sin fingir ser un cobarde o un ladrón de pacotilla con pasamontañas. Señaló secamente, como si fuera obvio. Nadie respondió esa vez. En parte porque, en retrospectiva, tenía sentido de una forma retorcida, pero sobre todo por la esperanza de que se callara si no decían nada. No funcionó, los disfraces les otorgaban el anonimato que necesitaban para ganar dinero discretamente. Poco después, esta nueva categoría se denominó cosplay porno, lo que disparó su popularidad en los sitios para adultos. Hoy en día, su demanda aumenta con cada nueva película, cómic o anime, lo que genera innumerables casos de degenerados civiles ansiosos por ver la versión pervertida de sus protagonistas. Y provoca los ocasionales picos de idiotas que juegan con látex por primera vez, solo para descubrir que en realidad son alérgicos y casi mueren con lo que equivale a mi primer disfraz de Halloween de ropa fetichista. Imbéciles. Sus divagaciones continuarían hasta que finalmente recordó que tenía que respirar. Claro que para entonces ya lo había ignorado por completo, como todos los demás, y me había centrado en su extraña aura. Me recordaba demasiado a otro individuo con el que me había topado recientemente. Youdou Karasuba, el actual emperador dragón rojo. Este Youdou Issei no emitía la misma vibra depredadora que ella, pero la presencia del emperador dragón rojo definitivamente estaba allí. Más bien, en lugar de sentir que se enfrentaba a un monstruo titánico empeñado en luchar y destruir todo a su alrededor, parecía más como si este monstruo ignorara por completo a todos los presentes a pesar de la situación, y estuviera más interesado en hacer lo suyo. Tanto es así que era difícil determinar su peligrosidad. Era una perspectiva extraña, como mínimo. Si ya terminaste, dijo Son ahora que el discurso de su invitado parecía haber terminado, quizás te gustaría explicarnos cómo llegaste aquí. Dime, ¿ustedes son los secuestradores?, respondió con sarcasmo, saliendo por fin de su disparatada diatriba pornográfica. Tu hermana seguramente quiera ponerme un disfraz de duende y sentarme en el regazo de Papá Noel del centro comercial para la foto. Aunque sabe que ya no puedo celebrar la Navidad desde el incidente. ¿Qué tipo de incidente ridículo impediría a alguien celebrar la Navidad? ¿A quién llamas Papá Noel de centro comercial?, exclamó Steno mientras Liliana suspiraba. No era la primera vez que oía eso de su marido. Para tu información, Youdou Issei, si de verdad eres así, no te secuestré, explicó Serafall, sin que su tono delatase ninguna reacción a su diatriba. Estaba invocando agua y terminé invocando algo más junto con ella. Normalmente diría que son mentiras, respondió Issei, mirando al Mao con escepticismo. Fue entonces cuando noté las preocupantes ojeras. De esas que se ven en personas con insomnio severo. Pero no pareces mentir. Lo que significa que, al parecer, que un Mao arruine hechizos simples equivale a una abducción interdimensional. Me alegra saber que eso ya es posible. Pero eso no descarta por completo la posibilidad de obligarme a hacer otro cosplay retorcido. ¿Por qué te obligaría a hacer cosplay?, replicó el Mao. Por lo que he oído, eres parte de la nobleza de Rías. De repente, se acercó y me arrastró hasta el campo de visión del chico. Y aunque no lo fueras, tengo a mi Shi-chan aquí y a su preciosa hermanita. Eso es más que suficiente para mantenerme feliz. ¿Quién demonios es Shi-chan?, preguntó Issei antes de callarse bruscamente. No supe por qué, pero por alguna razón vi un destello de reconocimiento en sus ojos al señalarme. ¿No serás Shirou, o sea, Emilia Shirou? Sí, respondí, soy Emilia Shirou, la reina de Serafall. Parecía que Issei tenía un pequeño problema para procesar lo que eso se suponía que significaba, aunque solo duró un momento antes de que volviera a hablar. Dime, comenzó, ¿te gusta cocinar? Sí, respondí con calma, intentando entender a dónde quería llegar. Hace poco me di cuenta de que se me da muy bien. ¿Tienes adicción a las espadas?, preguntó Youdou. No lo llamaría adicción, corregí. Pero me encantan todo tipo de armas blancas, sobre todo las espadas. ¿Tienes complejo de héroe?, preguntó Issei, y su aparente motivo para confirmar mi identidad se hizo cada vez más evidente. Intento salvar a la mayor cantidad de gente posible, dije. Eso es lo que hacen los héroes, ¿no? Que ahora sea un diablo no significa que mis ideales hayan cambiado tanto.
Tus pensamientos hacia sacerdotes sospechosos con ridículos salmonetes gravitan hacia el apuñalamiento. Bueno, esa era una fruta al alcance de la mano, e ignoré deliberadamente las miradas extrañas que ambos recibimos con esa. No diría que apuñalar es mi primera reacción, pero para empezar, los demonios y la iglesia no se llevan muy bien, con o sin salmonetes. ¿También tienes instinto de hermano mayor hacia las niñas raras y potencialmente homicidas? Preguntó Issei con un poco más de entusiasmo que algunas de las otras preguntas. Pensé que era normal sentir ese instinto de hermano mayor hacia los niños en general, dije, ignorando descaradamente la parte homicida. Después de todo, tengo una hermana, así que me sale de forma natural. El recién llegado se quedó allí en silencio tras oír eso, como si asimilara todas las respuestas que le había dado. Luego, lentamente, exhaló antes de llevarse ambas manos a la espalda y sacar un bolígrafo y un papel. Antes de que me dé un pequeño ataque de nervios por mi situación actual, ¿podrías darme un autógrafo, Emilia-san? Preguntó con un tono entre serio y admiración. ¿Quieres mi qué ahora? Pregunté mientras todos en la sala miraban a Issei con una expresión de La serie Fate/Stay Night es una de mis favoritas de todos los tiempos, explicó Issei. Como personaje, eres uno de los protagonistas más desarrollados y complejos de la historia, no solo de las novelas visuales, sino también del anime. Espera, ¿no has estado viendo el programa de Unlimited Blade Works? Pregunté, sintiendo una repentina inquietud en la espalda. Creía que solo se transmitía en el inframundo. Ah, ¿sabes de tu propia serie? Preguntó Youdou sorprendido. Debió de ser incómodo. Has hecho algunas estupideces durante la Guerra del Santo Grial. No sé qué es peor, verlo desde fuera o que el mundo lo vea sin reservas. No es como yo lo diría, pero tampoco te equivocas del todo. Asentí, tomando el papel y el bolígrafo y, distraídamente, garabateando mi nombre en el primero antes de devolvérmelos. Serafaye y ya lo grabaron todo sin decirme nada. Ni siquiera me enteré hasta que me enseñó el tráiler. Espera, ¿será ella filmaron el programa aquí? Preguntó Issei confundido mientras se guardaba el periódico en el bolsillo. Oye, solo Shi-chan puede llamarme Será. Ladró. Tú y yo ni siquiera nos conocemos. Dejaste que te llamara Será de donde vengo, dijo. Pero eso solo confirma que me han isekai dado a una dimensión alternativa. Una crossover, además. En mi mundo, Unlimited Blade Works no fue creado por el inframundo. Es oficial. Podemos culpar a ese vampiro alemán mágico por esto de alguna manera. Suenas extrañamente tranquilo para alguien que se encuentra en otra realidad, señaló Sona con escepticismo. He tenido peores. Es mejor que mirar sin querer a una diosa dragón misteriosa. Y no me refiero a la tía o voy a dejar de hacerte preguntas ahora. Aún no he visto a tu homólogo en casa cumplir esa promesa. Espero que lo hagas mejor. Ya te odio. Ella también dice eso. También tienes mi programa en tu mundo. Tuve que contenerme para no gritar, mitad por frustración, mitad para romper lo que estuviera pasando entre él y Sona. Sí, esto te va a resultar raro, pero en mi mundo eres un personaje ficticio, explicó Issei. Unlimited Blade Works forma parte de la franquicia Fate, que empezó como novelas visuales eroge antes de ser adaptada al manga, luego a varios animes e incluso a algunas películas antes de que un montón de historias que se ramificaban dentro y fuera del universo empezaran a surgir por todas partes. Al ritmo que va, está al borde de intentar ser el equivalente japonés del universo Marvel. Creado por una compañía llamada Time Moon, nada menos. Tómalo como quieras. ¿Entonces soy un personaje de una película porno en tu mundo? Me atreví a preguntar, esforzándome deliberadamente por no ponerme a sudar frío ante esa pequeña trivialidad del final. No había necesidad de adentrarse en un terreno tan peligroso sin motivo alguno. Equivocado. Exclamó Issei de repente, señalándome dramáticamente antes de adoptar una pose pensativa. Aunque sí tienes sexo con Saber en una de las rutas principales, con Rin Tosaka en 2, y en la ruta Eavensfeld tú y Sakura Matou se acuestan varias veces, con Rider aparte una vez, pero comparado con la mayoría de los eroges, todo se considera softcore en el mejor de los casos, a menos que se consiga la versión completa sin censura. En definitiva, parecía más una telenovela con superpoderes que cualquier otra cosa. El océano de fanart hardcore es otra historia.
Aún así, es mejor que el desastre literario de Tsukime. Menuda silla. ¿Qué? Esta vez sí grité. ¿En serio? ¿De qué estaba hablando? Que yo tuviera sexo con Sakura, con Rin. Y saber. Eso no fue lo que pasó. No te preocupes. La silla fue culpa de Shiki, no tuya. Este Issei no lo entendió en absoluto. ¿Acaso conocía a alguien llamado Shiki? Shichan, dijo Serafal de repente, mientras me giraba lentamente la cabeza para mirarla. Nunca me dijiste que salías con otras chicas. No, de verdad. Me defendí casi demasiado rápido. Sakura y yo somos buenas amigas desde hace mucho tiempo, y Rin, bueno, claro que le caía bien, pero sabía que estás disfrutando esto, ¿verdad? La expresión seria de la chica mágica Mao se transformó en una de sus sonrisas características antes de reír. Sé que no has llegado muy lejos, Shichan, dijo antes de tocarme la frente. He visto tus recuerdos, así que así fue como hice la serie. Y también por qué decidiste convertir a mi hermanita en una niña mágica, señalé con tono serio. ¿Sigues diciendo hermanita?, intervino Issei. Supongo que es la Ilya que mencionaste antes. ¿O es mi Yu? Sí, respondí con cautela, esperando con todas mis fuerzas que esto no fuera otra deriva hacia otra charla sobre porno. Vino conmigo cuando me uní a la nobleza de Será, pero no es miembro. Aunque no estoy seguro de quién es esa tal Miyu. Y Yasbiel von Einsbern está aquí, dijo el Issei del otro mundo, palideciendo lentamente. La loli asesina psicópata de pelo plateado está aquí. Por favor, no me digan que tiene berserker. Hizo una pausa antes de calmarse y volvió a ignorar a todos. Bueno, al menos esto no parece el Prismaverso. Eso sí que habría sido una pesadilla. Ese palo está casi tan jodido como yo. Oye, tuvo una mala crianza. Grité a la defensiva, otra vez, ignorando las divagaciones sin sentido. Ahora sí que tiene la oportunidad de ser feliz, así que no la llames psicópata. Loli asesina, será. Una vez más, la recién llegada no entendió nada con su pulgar hacia arriba, su brillo y su mirada desvergonzada de comprensión y confianza. Quiero darle un puñetazo. Muy bien, creo que ya es suficiente. Liliana finalmente habló. Hay preparativos que hacer y poco tiempo para hacerlos. Creo que es mejor que se retiren a sus habitaciones por ahora. Haré que los sirvientes preparen una habitación para el señor. Gyudo aquí también. Consígueme uno junto a Emilia si es posible, dijo Issei casi al instante. Me atrevo a preguntar por qué. Preguntó Serafal arqueando una ceja. Porque a pesar de la ironía descarada sobre sus habilidades, es el menos probable de todos ustedes que me apuñale por la espalda. Gyudo respondió con los ojos entrecerrados mientras yo simplemente suspiraba. Parecía que, una vez más, mi suerte diabólica iba a complicar las cosas. Más tarde. Sala de estar de la mansión Citri, una de muchas. Veamos si entendí bien todo este embrollo, dijo Issei, señalándome primero. Eres Emilia Shirou, de un Fateverso real, que llegó aquí cuando tu suerte se descontroló e invocó a un Mao, entre todas las cosas. Señaló a dicho Mao y añadió. Y reviviste a ella a cambio de su alma, a lo que accedió sin dudarlo. Con todo lo que mencionaste sobre mí antes, ¿de verdad te sorprende? Pregunté. Para nada. Gyudo dijo con un tono insultantemente monótono que Rin habría envidiado. Sinceramente, me asombra que no haya mencionado a Archer en ese momento. Me sorprende aún más saber que mi contraparte en este mundo no solo tiene el doble crítico de todos los Sacred Gears, sino que también forma parte del dúo, ahora trío, que en Abler 2.0 aún no ha expulsado de la escuela. Me quedé atónito cuando solo eran dos, pero ¿cómo demonios has logrado evitar ya alguna demanda colectiva por acoso sexual? Mi apuesta personal era una cantidad gratuita de magia y dinero. Como ya lo expliqué una docena de veces, dijo Sona, la habilitadora, sin reaccionar ante dicho apodo, he hecho todo lo posible por expulsar a esos tres, pero Rias Gremori bloquea todos mis intentos. Sus travesuras le parecen más divertidas que degenerativas, y eso me frustra muchísimo. Que, de alguna manera, consigan mantener sus calificaciones por encima del límite solo lo hace aún más insultante. No pasó inadvertido el hecho de que ella evitara el tema de evitar demandas. ¿Al menos tapaste el agujero en la pared exterior del vestuario de chicas? Preguntó Issei con escepticismo, antes de detenerse al pensar en algo.
¿Y desinfectaste el suelo y la pared exterior? No te culparía si lo hicieras con fuego. Por supuesto. Respondió Sona con naturalidad, sin molestarse en preguntar cómo sabía de ese agujero. Se había propuesto limpiar la zona con magia solo para estar segura y asegurarse de que el olor desapareciera. Pero si hay algo en lo que este trío de pervertidos destaca, es en ser pervertidos. Dudo que tengan ni de cerca el conocimiento enciclopédico del porno que yo tengo, comentó el otro mundo. En mi mundo, definitivamente no lo tenían. Son novatos, todos ellos. Bueno, mejor no volvamos al tema del porno, dije, sin siquiera pensar en cómo se suponía que era un profesional. Tenemos a dos Issei y Oudou dando vueltas por el mundo, así que no podemos llevarlo de vuelta a la Academia Kuo, y menos con la hermana de su otro yo rondando por allí. ¿Mi otro yo tiene una hermana? Preguntó Issei con cierta sorpresa, transformándose rápidamente en una expresión mucho más conflictiva, casi dolorosa, antes de mirar su mano izquierda por un instante. Dime, ¿quién posee actualmente el sacro aparato del emperador dragón rojo? Eso es algo que se necesita saber, respondió Sona mientras se ajustaba las gafas. Dime, ¿qué razón tendrías para necesitar saber sobre el emperador dragón rojo? Digamos que sería malo si me los encontrara, respondió Oudou con una cara de póker sorprendentemente seria para alguien tan expresivo. O con el emperador dragón blanco, ya puestos. No quiero que otro Asman descontrolado vuelva a derribar mis puertas. Me costó una eternidad quitarle esa costumbre, tengo suficientes cajas de cartón para volver a entrenarlo si es necesario. Bueno, está bien. No voy a intentar entender una locura que, al parecer, domó a Baal Lucifer. Tendría que crear una cuenta completamente nueva y conectar con la industria naviera del submundo. Lo más probable es que sigan siendo tan laxos con la trata de personas como en casa, no. Definitivamente no lo voy a intentar en lo más mínimo. No tienes que preocuparte por nada, intervino Serafat rápidamente, devolviendo al adolescente retorcido a la realidad. El emperador dragón rojo ha vuelto al mundo humano ahora mismo. Y tienes razón, sería terrible que dos dragones se encontraran, sobre todo dos Drakes. ¿Cómo? Empezó a preguntar Issei, pero se detuvo. Lo adivinaste, ¿verdad? No diría solo lo supuse, respondió el Mao con una leve sonrisa. Shi-chan ha sentido el aura del emperador dragón rojo. Mencionó que el poder que despertaste al llegar era muy similar, así que supuse que debía ser quien lo poseía en tu mundo. Lo cual, por cierto, acabas de confirmarme. Supongo que si hay alguien aquí con un don para tantear a Hydra Gods de una forma u otra, ese sería el tipo que estuvo con el rey Arturo durante un tiempo. Por suerte, pareces un poco más listo y consciente de ti mismo en este mundo, comentó el ahora conocido portador de Longinus con un suspiro semifrustrado, revelando momentáneamente un atisbo de conocimiento más profundo de la tradición abstracta de lo que la mayoría habría esperado de un Oudou Issei. En general, no parecía demasiado molesto por la revelación accidental. Por otro lado, todos parecen un poco más astutos. Supongo que es de esperar cuando este mundo tiene a un Emiya Shirou. Mantiene a todos alerta por si acaso le toca la suerte. Quiero señalar que mi presencia aquí no ha tenido un impacto tan drástico en la inteligencia de todos, comenté, ignorando descaradamente el comentario sobre mi suerte. Ya me he quejado bastante de eso en mi tiempo libre. Solo ayudé a algunas personas a darse cuenta de lo que tenían que mejorar. Las diferencias culturales a veces son un poco impactantes, ¿verdad? Preguntó con un tono de complicidad, aunque no de compasión. Sin comentarios. Intenté no darle vueltas al hecho de que, precisamente, era una copia de Oudou Issei quien se identificaría conmigo en el asunto. Era asquerosamente difícil priorizar y planificar cuando los demonios estaban presentes. Había cosas a las que simplemente no se rendirían ni aunque sus vidas y futuros estuvieran en juego. A veces eres demasiado humilde, susurró Serafat mientras me rodeaba la cintura con sus brazos. Desde que llegaste, Shi-chan, todo ha cambiado en el mundo, y me gustaría pensar que todo va por buen camino. Fue solo un instante, pero noté un leve tic en el rostro del recién llegado, y un destello de genuino dolor en sus ojos. No tenía ni idea de qué pasaba por su cabeza ni por qué las palabras de Sera le causaron esa reacción, pero era evidente que tenía sus propios problemas sin resolver en casa. Hablando de cambios en el mundo, comenzó Sona, nosotras también deberíamos descansar.
La ceremonia de los juegos de clasificación empieza mañana. ¿Están a punto de empezar los juegos de clasificación? ¿Dónde? ¿Ha empezado una nueva temporada o se trata de otro pequeño embrollo político que se resuelve a base de golpes porque nadie está dispuesto a ceder ni a ser razonable? Preguntó Issei, ligeramente curioso ante la revelación. Lo primero, por suerte. De hecho, es un torneo de nueva generación. Rías y Sona incluidas. Aquí abajo, en el inframundo. Le informé, fingiendo ignorar una vez más cómo criticaba la política diabólica con total naturalidad. Tienen la gran arena y todo. Pero antes de eso, se celebra la ceremonia tradicional donde cada rey declara sus intenciones y objetivos. Parece que va a tardar un poco, dada la gran cantidad de participantes de este año. No piensas participar, ¿verdad? Ni hablar. Youdou respondió al instante y con firmeza. Dudo que alguien se perdiera la rigidez instantánea. No me gustan las multitudes. Ni soy un demonio. Y aunque lo fuera, la idea de sentarme a escuchar a un grupo de imbéciles malcriados hablar de sí mismos suena menos atractiva que un grupo de pajas a altas horas de la noche con consoladores de lija. Sona suspiró. No sabía qué más esperaba de este vulgar emperador dragón rojo. Muy bien. Puedes quedarte en la mansión, siempre y cuando no causes problemas, y regresaremos a su debido tiempo después de la ceremonia. Una vez que eso esté resuelto, intentaremos averiguar si podemos enviarte de vuelta a tu mundo. Consígueme un buen wifi y comida, y me quedaré en mi habitación como un vagabundo, respondió Issei con un gesto tranquilo. Ya conozco bastante bien el inframundo, así que dudo que necesite un tour mientras las ciudades y la geografía no sean muy diferentes a las de casa. Además, como esta es la casa de los Sitri, nadie debería quejarse de la factura del agua cuando compruebe si las duchas también son malas. Espera, ¿qué? Entonces eso nos ahorra tiempo a todos, dijo Serafall. Así que instalémoslo aquí y luego descansemos un poco, porque mañana son los juegos de clasificación. Que empiece la ceremonia de los juegos. Y una vez más, disculpen la espera, pero espero que haya sido entretenido. Y para quienes se lo pregunten, sí, la suerte no será muy buena en el próximo capítulo, pero eso es todo por ahora. Mientras tanto, no duden en dejar un comentario o reseña sobre lo que les gustó o no, o si tienen alguna idea interesante para futuros capítulos. También, echen un vistazo a mi libro, Jinetes de las Llanuras, en Amazon Kindle y Kindle Unlimited. Por último, no olviden pasarse la próxima vez, ya que descubrimos que no hay ningún lugar seguro en el inframundo para ver porno en el teléfono. Hasta entonces.